Y esta mañana nos acompaña aquí en cabina el doctor Héctor Raúl Cota Domínguez. Héctor Raúl es genetista y está con nosotros para platicar sobre enfermedades genéticas en los adultos. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Juan Carlos? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué es una enfermedad genética en un adulto? Ok, pues yo como genetista me dedico al estudio de las enfermedades por daño en el ADN, es decir, mutaciones o alteraciones de nuestro material genético, y cuando tenemos este tipo de daños o mutaciones, pues puede presentar enfermedades en todas partes del cuerpo. Sí, de adulto significa que los genes se dañan en el transcurso de la vida, del paso del joven adulto, o es que ya vienen dañados de origen. La gran mayoría de estos pues son trastornos que ya tenemos desde que nacemos esta predisposición para presentarlas en la adultez. Algunas de ellas se presentan siempre en la infancia y la gran mayoría de mis pacientes son pediátricos, pero hay pacientes adultos que pasan desapercibidos estas enfermedades. ¿Qué enfermedades genéticas hay en los adultos? Por ejemplo, tenemos distintas enfermedades como neurológicas, está la enfermedad de Huntington, está las enfermedades como las ataxias, hay enfermedades metabólicas como la enfermedad de Fabry, sí. Hay otras mitocondriales distintas que pues pueden parecer enfermedades como complicaciones de salud generales, pero nunca se sospecha la parte genética y pueden tener un mal manejo y tener un peor pronóstico o incluso acabar en la muerte. ¿Se pueden prevenir esas enfermedades? Estas enfermedades se pueden prevenir en el sentido de, pues, ya naces con esta predisposición y pues no podemos modificar nuestra información genética, pero podemos planear para distintas, por ejemplo, la generación de abajo, cuando son papás, para prevenir en sus hijos a lo mejor. A lo mejor en uno ya no, pero en los hijos sí. O sea, ¿puede existir una enfermedad genética con antecedentes y sin antecedentes familiares? Claro que sí. ¿Sí? No es necesario tener antecedentes genéticos para presentar una enfermedad genética, porque hay muchas enfermedades que puede ser el primer caso en la familia y pues no tener nadie afectado que pues tenga el antecedente en tu familia, en tu árbol genealógico. Sí, para saber si traemos una enfermedad genética, ¿qué tipo de análisis se realizan? Pues es necesaria una evaluación en la consulta de genética para conocer todos los antecedentes en base al problema de salud, y dependiendo qué datos se encuentran, pues existen diversas pruebas genéticas. No existe una prueba única para todos, pero sí una evaluación pues con el genetista te puede ayudar a determinar cuál sería la mejor prueba para acercarnos al diagnóstico y tener más información para tratamiento o para saber el pronóstico como tal de la condición. ¿Se hace un panel genético, un exoma o un genoma completo? Ok, estas son pruebas genéticas y dependiendo la sospecha diagnóstica y qué tanto queremos abordar de la información, pues podemos escoger uno. El panel genético es una prueba genética muy dirigida cuando ya tenemos la sospecha así casi muy clara, pues es indicado porque son estudios más baratos. Por eso es importante pues conocer, que te vea el genetista para a lo mejor tomar esa decisión de más barata, pero también existen otros estudios más globales o más amplios como el genoma y el exoma, que pues estudian toda la información genética, pero las usamos más cuando tenemos cuadros clínicos muy en específicos. Sí. ¿Cuándo un adulto debe acudir con un genetista? Ok. Pues cuando tengamos datos de alguna enfermedad que se está complicando sin motivo alguno, cuando hay falta de respuesta a tratamientos o cuando se sospecha fuertemente que pudiese ser genético, o si la persona tiene duda, pues puede acudir para descartar una implicación genética. ¿Los análisis de los genes se realizan aquí en Hermosillo? Aquí se realizan en Hermosillo. Sí. ¿Cómo se realizan? Ok. El análisis francamente no se realiza aquí, pero tenemos un equipo que es Exoma Sonora, que ellos nos ayudan con toda la logística para realizar estos estudios y enviarlos a los laboratorios que realizan estas pruebas. O sea, esto lo mandan a Alemania, tengo entendido. Sí, en Alemania. O sea, toman ustedes las muestras aquí en Hermosillo y las mandan a Alemania, a un laboratorio. Allá en ese laboratorio en Alemania, ¿qué es lo que hacen? En estos laboratorios lo que hacen son pruebas de secuenciación, es decir, desnaturalizan todas las células, la muestra sanguínea para obtener nada más el ADN y
tienen máquinas especiales que pues leen toda la secuencia de nucleótidos, nuestra información genética, y lo comparan con ADN de personas sanas para buscar estos cambios y decirnos dónde está la mutación, cuál es el cambio específicamente, en qué gen, cuál fue la letra o el nucleótido que se cambió o cuál fue la alteración que detectaron, y nos la entregan de manera digital todo en un transcurso rápido, en menos de un mes, para tener la respuesta y favorecer el tratamiento de nuestros pacientes. Con esa información, tú como genetista, ¿qué haces? Yo con esta información pues puedo tomar decisiones o empezarles a explicar, porque muchas veces lo que pasa es un proceso de duelo o un proceso de angustia, y el aclarar la respuesta, saber un pronóstico con la información en base al diagnóstico, pues yo ya tengo más información para buscar y asesorar a mi paciente, y dependiendo el caso o el diagnóstico, pues buscar opciones de tratamiento específicas, porque muchas veces se da manejo general, pero hay implicaciones de vías metabólicas o genéticas que responden a ciertos medicamentos, o hay medicamentos nuevos que se pudiera buscar para que puedan ser candidatos a estas terapias nuevas y tener mejor pronóstico. Estamos platicando con el doctor Héctor Raúl Cota Domínguez, genetista. Ahorita nos mencionabas hijos o hermanos. Si un adulto tiene una enfermedad genética y quiere saber si hay riesgo para los hijos, o si hay riesgo para los hermanos, o si hay riesgo para sus descendientes, estas pruebas genéticas se pueden aplicar en la persona adulta enferma y también en los descendientes. Claro que sí, nada más que hay que tomar algunas consideraciones especiales, porque pues yo siempre digo, es como abrir la caja de Pandora, podemos encontrar cualquier cosa, y algunas de estas enfermedades, sobre todo las del adulto, pues las esperamos hasta la adultez, no afectarían la infancia, y se recomienda bastante, por ejemplo, dependiendo el tipo de padecimiento que se está abordando, no diagnosticarlo en una persona menor de edad, porque pudiéramos cambiar su destino de vida, su toma de decisiones, todo, porque diría, pues, ¿para qué hago esto si me va a pasar aquello? Entonces, es algo que nos recomiendan, o está en las guías de diagnóstico internacionales, porque pues siempre nos piden no hacer daño, o sea, en el sentido del primum non cere. Sí, claro. Entonces, adultos que tengan qué enfermedades que puedan realizarse esos estudios genéticos y que puedan ayudar para sus tratamientos. ¿Me puedes recordar qué tipo de padecimientos son los que son candidatos a hacerse un examen genético? Ok, por ejemplo tenemos otros ejemplos, es enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, personas con arritmias, síndromes de QT largo o miocardiopatía, que no tengan un origen específico o quisieran saber, descartar algo genético, pues puede ser. Síntomas como cáncer hereditario, hay pacientes, familias que tienen muchos antecedentes de cáncer, y es importante que cuenten con una evaluación genética para saber qué tipos de riesgo de cáncer tienen y cuál sería el riesgo para ellos a lo largo de toda su vida de desarrollar estos tumores, o enfermedades como metabólicas, como la hemocromatosis, enfermedad de Gaucher, que pueden generar problemas hematológicos, anemias o crecimiento del hígado, del vaso, o problemas como disminución de las células de la defensa, predisposición a infecciones, muchas cosas, o sea, todo puede ser genético si le buscamos o abordamos de forma integral. Sí, y en todo esto, ¿en qué parte entra Exoma Sonora? Exoma Sonora, después de la evaluación, se determina el tipo de prueba genética que es más candidato del paciente, se canaliza a la sucursal del laboratorio. Ahí se toma lo que es la muestra sanguínea, se realiza la logística, el envío, todo, y yo posteriormente o al mismo tiempo realizo la solicitud con todos los datos clínicos de la consulta, y ya todo se manda hacia Alemania, al laboratorio, por parte de Exoma Sonora, y solo dentro de solo hemos tardado un mes, yo creo, en obtener resultados. Sí. Tus datos de contacto, doctor Héctor Raúl Cota Domínguez, si alguien quiere una consulta contigo, si alguien quiere descartar alguna enfermedad, o si alguien quiere prevenir alguna enfermedad genética, ¿dónde se te puede encontrar? Ok, yo me encuentro ahorita en las tardes en Clínica Liberi, que está en la calle Edel Castellanos. Sí. Y también me encuentro en CRIT Sonora por las mañanas,
apoyando a niños y familias con discapacidad. Aquí llega una pregunta bien interesante de la audiencia. Si yo tuve papá, mamá, abuelo, abuela con Alzheimer, y quiero saber si voy a tener Alzheimer, ¿es posible saberlo a través de una prueba genética? Dependiendo del tipo, sí. Existen, pues, digamos, Alzheimer es un diagnóstico que sí es un diagnóstico como tal, pero muchas veces no se hace el diagnóstico correcto y puede ser una demencia, y existen diversos tipos de demencias genéticas. Sí. También existen enfermedades de Alzheimer de tipo genético y sabemos cuál es el gen implicado y se pudo evaluar y tomar en cuenta los antecedentes. Si hay más personas con pérdida de la memoria o alteraciones del deterioro cognitivo, pues ahí pudiéramos evaluar y determinar si existiera el riesgo para esta persona de presentar Alzheimer. Pues está interesante este dato porque pues puede ser una persona de 30, 40 años, ¿no? que su papá, su mamá le dio a los 50 y tantos, 60, 70 años y quiere saber si está predispuesto, y hay maneras de prevenir, ¿no? Sí, algo también aquí que nos hace sospechar enfermedades genéticas, pues es la edad de presentación. Cuando tenemos enfermedades como el Alzheimer o la demencia, estas enfermedades las esperamos después de los 60, 70 años de edad, y hay personas que lo padecen incluso antes, 40, 50 años. Esto ya es una bandera roja para pensar aquí está pasando algo genético. Sí, ¿es heredable el Alzheimer? Sí, en caso de que fuese una presentación genética, sí. Dependiendo del origen genético, pues pudiéramos hablar si los papás son portadores o si esto es un modelo de transmisión autosómico dominante, que es decir, que existiría hasta un 50% de riesgo de padecerlo o heredarlo a nuestra descendencia. Sí, y ahorita mencionabas algo interesante, Héctor Raúl Cota Domínguez, genetista. A veces el diagnóstico puede confundirse con una demencia, y entonces el tratamiento es distinto el que se le aplica y puede ser Alzheimer o al revés. Con una prueba genética se puede saber qué es exactamente. Pudiéramos descartar exactamente y ahora sí delimitar muy bien el diagnóstico y no dar un mal tratamiento. Sí, pues interesante todo eso. ¿Qué otra enfermedad de adultos se puede anticipar a través de una prueba genética? Ahorita me hablabas del Alzheimer, pero ¿qué otra enfermedad de adultos? O sea, por ejemplo, mi papá, mi mamá se murió del corazón, o tiene diabetes, o no sé, tuvo un infarto cerebral. ¿Qué otra cosa se puede anticipar para tener información que nos sirva para prevenir? Ok, por ejemplo, las cuestiones del corazón. Hay, por ejemplo, personas que fallecen de infartos muy jóvenes, a los 40, 50 años, pues dependiendo son muchos factores. Por ejemplo, si la persona fumaba o tenía obesidad o distintos otros factores que favorecen a tener un infarto, pues pueden modificarnos la información, pero pues es una bandera roja porque no es lo esperado a esta edad. Claro. O enfermedades como la diabetes. También hay diabetes de inicio muy temprano que empiezan desde los 20, 30 años, y esto pues a cualquiera le puede pasar, pero lo esperado es que pase después de los 40, 50. Claro. Es la edad, y pues aquí estos diagnósticos, todo puede ser detectado de manera genética. Sí. Bueno, repítenos los datos, Héctor Raúl Cota, de contacto. Mi nombre es Héctor Raúl Cota Domínguez, me encuentro en Clínica Liberi dando consultas de lunes a sábado en el horario vespertino y matutino sábados. Muy bien, muchas gracias, doctor Héctor Raúl Cota Domínguez, genetista, forma parte del equipo de médico de Exoma Sonora. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Hasta pronto. Gracias, Juan Carlos, por la invitación.